se desarrollará el conversatorio México y Perú, Potencias Gastronómicas, organizado por el Fondo de Cultura Económica. Participan Pablo Monroy, Gonzalo Pajares, Alonso Ruiz y Rosario Olivas. A continuación, le doy la palabra a Gustavo Rodríguez, director del Fondo de Cultura Económica. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, disculpándome llegando a la carrera, pero a tiempo. A nombre del Fondo Cultura Económica y agradeciendo a la Cámara Peruana del Libro por este cierre tan importante de la Feria 26ª Feria Internacional del Libro de Lima, nos complace muchísimo cerrar con una buena degustación que va a ser de palabra, pero que nos va a abrir seguramente el apetito. Tenemos hoy en la mesa como invitados a 3 expertos en la gastronomía peruana e internacional, evidentemente, y muy honrosamente recibir al embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, quien también es un buen gastrónomo y que lleva la carga de hablar por la gastronomía mexicana y seguramente nos va a dar un poco de hambre con esto. Yo le agradezco a Alonso Ruiz que nos haya acompañado y aceptado esta invitación, a Rosario, quien evidentemente tiene libros muy interesantes sobre la cocina, y a Gonzalo Pajares, que es un periodista de gastronomía, de buen vino y el buen comer, que nos puedan deleitar con su conversación gastronómica y que realmente nos den sus buenas orientaciones para gozar mejor la cocina en general. Muchas gracias y realmente para el Fondo Cultura Económica cerrar la feria con esta mesa es realmente una enorme satisfacción. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas que nos acompañan. Hola, sí, perdón. Buenas tardes con todos. Es un placer en verdad estar acá. Seguramente Lima es importante estos días. 2 de los eventos culturales más importantes de esta ciudad se desarrollan, la Feria del Libro y el Festival de Cine, ¿no? Después de la pandemia, volver a la presencialidad es importante, con 2 seguramente los eventos más importantes de la cultura en el Perú que se desarrollan estos días de frío. Igual con el frío igual son días festivos. Bueno, soy Gonzalo Pajares, soy periodista y en verdad estoy pues muy contento de estar con ustedes y también con estos invitados notables, competentes en su materia, ¿no? Primero, bueno, a Pablo Monroy, el embajador de México en el Perú, novísimo, tiene pocos meses en el cargo, gracias por tu presencia. Luego estamos con Alonso Ruiz Rosas, poeta, gestor cultural y un gastrónomo exquisito también, autor de una obra monumental, La Gran Cocina Mestiza de Arequipa, libro que debería ser reeditado, ¿no, Alonso? Y Rosario Olivas, Weston, también otra experta, precursora de varias asociaciones, miembro, la sommellería en el Perú, ¿no? Te debe, experta en la cocina moqueguana y también en la cocina colonial, siglo XIX, en fin, tiene varias publicaciones, Perú, cocina cotidiana y festiva de Lima en el siglo XIX, cómo escribir un libro de cocina y vinos, en fin. Entonces, yo estoy acá, como ustedes, un poco para aprender también de su conocimiento. El tema que nos acoge hoy es las cocinas de México y del Perú. Veo que Pablo tiene notas, no sé si tiene ya un speech armado.
Pero en todo caso, como a mí me toca moderar un poquito esto, yo voy a poner sobre la mesa algunos temas. Ahí, estoy bien. Voy a poner sobre la mesa algunos temas y ya los ponentes acá, los participantes, tendrán la libertad de dirublear o afianzar o, bueno, hablar, ¿no? La idea es conversar acá. Bueno, Perú y México. Tres temas que yo pongo sobre el tapete, ¿no? Primero, focos civilizatorios, ¿no? Países de mucha cultura en América, tanto Perú como México, con las culturas importantes que ahí se desarrollaron, y donde hay gran cultura, hay buena despensa y gran cocina. Eso es un tema. Luego, dos espacios donde el mestizaje, ¿no? Con la llegada en el siglo XV y, bueno, la colonización a partir del siglo XVI, Perú y México como centros del mestizaje, y también eso se ve reflejado en su gastronomía, esto durante la época de la colonia. Y luego, ya pensando en estos días y mirando un poco el fenómeno peruano, la cocina como eje de transformación social, ¿no? Entonces, estos temas creo que a mí me interesaría desarrollar un poco, más allá del tamal y del ceviche y del maíz y de las papas, ¿no? Pero entonces, teniendo además a dos historiadores que han desarrollado temas históricos vinculados a la gastronomía, estos tres momentos, ¿no? Nuestros países como focos civilizatorios, nuestros países como centro del mestizaje, y qué significa la gastronomía hoy para nuestros países hoy en día. Para el Perú es clarísimo la gastronomía como un transformador social. Bueno, dicho esto, gracias por estar acá. Y ¿quién deciden seguir esta línea que yo he abordado y quién empieza? ¿Quién patea el penal? ¿Quién da el play de honor? Me voy a lanzar. Bueno, primero, muy buenas tardes a todas y a todos, y es un verdadero placer estar con ustedes y con Rosario, con Alonso, con Gonzalo en esta mesa. Mil gracias al Fondo de Cultura Económica por organizarla. Yo pedí ser el primero porque no traigo ningún discurso preparado, sino notas, pero voy a utilizar, Gonzalo, tu primera pregunta, tu primera pregunta, o más bien el primer tema que planteas, para hablar un poquito sobre lo que yo quería decirles, ¿no? El Perú y México como focos civilizatorios, y a partir de ahí este título que escogimos de potencias gastronómicas, ¿no? Y quisiera cerrar con una reflexión en torno a ese título. Qué bueno que nos musicalizaron la tarde, pero también qué bueno que ya cesó. Yo lo primero que quería decir a partir de ese primer tema es, o reflexionaba en torno a qué es la gastronomía, porque me parece que últimamente, ¿no? Bueno, es una palabra que admite varias acepciones y que quizá la gran mayoría de nosotros la utilizamos en una o dos, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Como el arte de preparar una buena comida, como la afición al buen comer, como un conjunto de platos y usos culinarios propios de un lugar. Pero hay también por ahí otra definición que a mí me gusta más y me parece que toca fibras más profundas, y es sobre la cual quiero hablar, ¿no? Y es el estudio del nexo que tienen los seres humanos con su alimentación y en relación con su entorno, ¿no? Y me parece que eso nos abre el apetito para una discusión mucho más profunda, porque ya estamos hablando de culturas, precisamente estamos hablando de cosmovisiones, y ya no solo de un catálogo de platillos, ¿no? Hablamos incluso de esto, de la alimentación como un rito cotidiano y no como un simple medio de supervivencia y de disfrute. Y hablamos también de la gastronomía ya, o de la cocina, como un factor muy poderoso de cohesión y de identidad social o identidad nacional. Y así paso entonces a la segunda cuestión, que va relacionada con lo que mencionaba Gonzalo, ¿no? ¿Por qué México y Perú como potencias gastronómicas? Y creo que esta frase pues, nos podría evocar a cada quien distintos pensamientos, ¿no? Podríamos pensar en la vasta y rica cocina que tienen nuestros países, en este reconocimiento internacional que se han ganado, ¿no? En el tremendo éxito que tienen algunos de los exponentes de la cocina de nuestros países, ¿no? Ahora acaba de ser publicada la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo,
y entre los 11 primeros lugares hay 2 restaurantes peruanos y hay 2 restaurantes mexicanos. Y me parece que todo eso está muy bien y qué bueno, hay que celebrarlo y hay que hablar de ello, pero todo esto es consecuencia, insisto, de algo más profundo que tiene que ver con esa definición que les compartía hace un rato, ¿no? Y creo que precisamente esta distinción tiene que ver con esa relación que nuestras sociedades, más allá de México y Perú, me refiero a las sociedades de Mesoamérica y de los Andes, han tenido con su alimentación, con todos los procesos, técnicas, utensilios que giran en torno a la misma, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto, me voy a transportar a México y le dejaré a Rosario, a Gonzalo y a Alonso que hablen de Perú, ya que están en franca ventaja respecto mía. Bien, pues también voy a hacer muy pinceladas para no acaparar aquí mucho el micrófono, pero creo que lo que me gustaría empezar hablando de esta marcada relación, este marcado vínculo que nuestras sociedades ¿no? formaban entre la alimentación y lo divino, ¿no? El Popol Vuh, como muchas otras tradiciones, pero el Popol Vuh es el libro sagrado de la cultura maya, y evidentemente se verán reflejados aquí todos los peruanos, porque también las culturas o sociedades originarias así lo concebían, ven al hombre como hijos del maíz, ¿no? Desde ahí ya esa relación entre un alimento y la divinidad, ¿no? Somos hijos del maíz y muchas de las deidades, ¿no? y divinidades de estas culturas tienen, digamos, una relación con todos aquellos procesos en torno a la alimentación, ¿no? Están muy vinculadas las deidades con la agricultura, como esta, digamos, actividad que sostiene todo, ¿no? Hace poco veía en el Museo Larco, ¿no? Esta prevalencia de el ave rapaz, el felino y la serpiente, ¿no? Hablando de los 3 grandes mundos, del cielo, de donde proviene la lluvia, de la tierra que se trabaja, y la serpiente del inframundo, que es de donde provienen los frutos, ¿no? Entonces, esa primera vinculación entre lo divino y la alimentación, ¿no? Y entonces vemos que en todos los ciclos de vida, ¿no? de estas sociedades, en el nacimiento, en la muerte, en las festividades, en el trabajo, siempre está muy presente, ¿no? los alimentos, la comida, la cocina, ¿no? De hecho, en el Día de Muertos en México, pues como aquí, por supuesto, pero las ofrendas que se hacen a los antepasados, a los que ya no están con nosotros, son precisamente los platos que más disfrutaban, ¿no? Son los platos típicos de cada región. Entonces, estas sociedades originarias veían al universo en clave alimentaria, ¿no? Es decir, la comida es un vínculo de interacción entre la persona y el universo y con el resto de la comunidad. Otra pincelada que me viene a la mente, ¿no? al hablar de esta definición más amplia es la milpa, ¿no? La milpa como ese lugar tan poderoso dentro de las sociedades originarias de nuestros países, ¿no? Me detengo un poquito porque la milpa verdaderamente es una cosa maravillosa, ¿no? Es un complejo ecosistema, ¿no? en el que las plantas comparten nutrientes entre sí, que se adapta a una gran variedad de climas, ¿no? que también produce su propio abono, controla plagas, ¿no? y es el que da vida, al menos en México, a la estructura básica de nuestra tradición culinaria, ¿no? es decir, al maíz, al frijol y al chile. Estos tres ingredientes, 3 alimentos que constantemente tienen presencia en todas las cocinas tradicionales en México. También otra pincelada, ¿no? sobre cómo hay que ver, o me gusta ver la gastronomía con esa relación entre el ser humano y su entorno, pues son los utensilios y los procesos que se van desarrollando ¿no? en torno a la tradición culinaria, ¿no? Los molcajetes, ¿no? Molienda que se utiliza precisamente para que los alimentos se digieran mejor, ¿no? Para que podamos asimilar mejor los nutrientes. El proceso de nixtamalización, por ejemplo, ¿no? que es una precocción
del maíz con cal, también para que todos los nutrientes del maíz puedan ser mejor asimilados. En fin, ¿no? Dejo ahí algunas ideas también para provocar aquí el debate y vuelvo entonces a la cuestión inicial y a eso que planteabas o que nos dejaba sobre la mesa, Gonzalo, ¿no? Nuestros países como focos civilizatorios y al título de esta ponencia, potencias gastronómicas. Pues me queda claro que si hay, ¿no?, las sociedades de dos países tienen tanta devoción, ¿no?, y vinculan su alimentación con lo divino y todo, digamos, todas sus actividades, sus ciclos de vida giran también o tienen un marcado e importante componente y presencia de la alimentación, pues sí, es la alimentación también la que las hace crecer como civilizaciones, es la alimentación la que permite que florezcan estas grandes civilizaciones y es la gastronomía, bajo esta definición, insisto, de la que hablo, una forma de distinción, una forma de potencia en sí misma. Entonces, cierro ahí mi primera intervención y no sé quién se lo paso. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Un placer de estar aquí presente junto contigo, Gonzalo, Alonso, ¿no?, y a todos ustedes que atentamente están escuchando. Miren, una de las preguntas que normalmente me hacen es ¿por qué el Perú se ha venido a destacar en Sudamérica frente a todos los demás países? Y la respuesta es la siguiente. El Perú es una de las 6 cunas de civilización. ¿Qué significa? En un espacio de territorio se desarrolló de manera independiente, sin ningún tipo de influencia, una cultura propia. Arquitectura, vestido, cerámica, todo creado por los hombres que vivieron en este territorio. También es importante el Perú y ha venido a destacarse a nivel mundial por el hecho que somos uno de los 18 países megadiversos de la humanidad. ¿Y por qué somos uno de los 18 países megadiversos? ¿Qué significa? Significa que en el Perú existe una diversidad de alimentos relacionados a la geografía. Y es que desde el año 1988 hasta el año pasado, la CENAMI, que es la principal institución que analiza y ve las cuestiones de los climas, consideraba que nosotros teníamos 27 de los 32 climas del mundo. Es decir, nos faltaba 5 y teníamos todos los climas de la humanidad. Pero ustedes saben que existen los cambios climáticos a nivel de todo el mundo. Entonces, el año pasado, con la ayuda de fondos de Suiza, se logró hacer un estudio comprometiendo las 504 estaciones geográficas que tiene el CENAMI a nivel nacional y se encontró que nosotros tenemos 32 climas, que a raíz del cambio climático ahora tenemos 32 climas. No sé exactamente cuántos climas existen en el mundo porque la división que se hace a nivel mundial es climas, subclimas y de ahí vienen otras 2 más divisiones. Pero es importante señalar que estos 32 climas, con sus respectivas plantas, con sus respectivos animales, estos climas están distribuidos en 8 pisos altitudinarios, que por ejemplo, Virgilio Martínez, el chef del restaurante
Central ha sido muy inteligente de tomarlo para su carta, de modo que él nos muestra cada uno de los 8 pisos en los platos que él ha creado. Son creaciones únicas porque son de producto de cada uno de los pisos. Entonces, somos de Sudamérica el país que tiene la mayor diversidad de pisos, porque Chile tiene 3, Bolivia 5, Ecuador 5, Colombia 5, y así puedo seguir nombrando. El Perú tiene la mayor variedad. Ahora, no todos los alimentos que se han cultivado en el Perú se conocen fuera de las fronteras. Es el caso del ají amarillo. Hasta hace unos años, no sé, unos 20 años, 30 años, era prácticamente imposible encontrarlo fuera de las fronteras del Perú. Es un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, la maca. La maca era imposible probarla. Solamente se encontraba en una zona, en Junín. O los cuchuros. Recuerdo, había un profesor de la agraria, Aranda, que andaba en todos los congresos llevando el cuchuro y mostrando su valor nutricional y también qué se podía preparar. Era un trabajo enorme. Felizmente, después de 30 años, es un producto popular gracias a los cocineros. Entonces, los cocineros tienen un gran mérito de poder visualizar las investigaciones de los científicos. Entonces, creo que por allí puede ser nuestra... bueno, hablando de las características culturales, si hacemos una comparación entre México y el Perú, es importante considerar que desde épocas muy antiguas, pero que se expresa, que ya se conoce a través de Huari y, por supuesto, a través de los incas, se establece una red de 14.000 kilómetros de caminos con sus respectivos tambos y almacenes. Entonces, ante esta geografía tan difícil que tenía el Perú, se desarrolló todo un sistema de almacenaje de alimentos y también de agricultura, ¿no? Digamos, era la agricultura, el tratamiento de los alimentos, la conservación y la distribución, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, a nosotros nos encanta la sopa, porque los alimentos deshidratados los podemos reconstruir, los podemos volver a su estado normal mediante la cocción en las sopas, ¿no? Entonces, bueno, creo que paro un ratito para pasarle a Alonso. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Fondo de Cultura Económica, en particular de Gustavo, su director. Para mí es muy grato estar en una mesa organizada por esta institución a la que conozco desde niño, pues mi padre fue en algún momento librero y recibía con gran entusiasmo los libros del Fondo de Cultura Económica. Tuve también el privilegio de tener una estrecha amistad con Blanca Varela, que fue una figura memorable, una gran poeta que dirigió el fondo en el Perú. Me honra particularmente estar al lado, literalmente al lado del embajador de México, que es un joven embajador muy dinámico y a quien estamos seguros hará muchas cosas en nuestro país para fortalecer los históricos vínculos que hay fraternales, sin duda, entre México y el Perú. Por supuesto, me complace mucho estar con Charo Olivas en esta mesa y es una autoridad, como todos ustedes saben, en los estudios culinarios del Perú y en particular en el tema de la cocina virreinal.
su libro me parece indispensable en relación a ese tema. Y, por supuesto, me complace también estar con Gonzalo Pajares, que nos ha puesto un poco el calendario de lo que debemos decir ahora. Como quiera que se trata esta mesa de hablar de Perú y México como potencias culinarias, quisiera yo empezar recordando lo que son las potencias para la teología católica inspirada en Aristóteles, si no me equivoco. Las potencias que a veces se grafican en una representación de Cristo con 3 elementos radiantes en la cabeza son la memoria, el entendimiento y la voluntad. En el caso de la cocina, haciendo una analogía, podríamos decir que las potencias, lo que constituye en potencia a una cocina son, en primer lugar, los productos, en segundo lugar, las formas de preparación y, por último, las formas de consumo. Eso hace de una cocina una potencia culinaria. Y efectivamente, México y Perú tienen esas 3 características claramente definidas. En relación a los productos, ya Rosario ha mencionado la enorme riqueza que constituye para nuestros pueblos este patrimonio maravilloso, milenario, que permitió cultivar, domesticar innumerables plantas y, en el caso del Perú, 5 animales que formaron parte de nuestra mesa, para no hablar, por supuesto, de muchas otras características. Al respecto, y ya que estamos en la Feria del Libro y además en un espacio convocado por el Fondo de Cultura Económica, hay un libro de una investigadora, creo que estadounidense, que se llama Sophie Coe, que ustedes lo tienen, que se llama Las primeras cocinas de América, que me permito recomendarlo porque precisamente ilustra este primer punto que me parece fundamental. Un segundo punto que planteó Gonzalo, que también creo que es interesantísimo, tiene que ver con los virreinatos. No debemos olvidarnos que México y Perú fueron los 2 grandes virreinatos del Imperio Español en América y que ambos periodos históricos muy complejos, cargados sin duda de dramas, de sufrimientos, pero también fueron momentos de gran riqueza cultural en la que les cupo a México y al Perú jugar roles gravitantes de expansión cultural en sus respectivos territorios. Y creo que precisamente en el caso del Perú la investigación de Rosario Oliva sobre el tema es absolutamente fundamental. Ella tiene un libro que considero un clásico de la cocina peruana, que es La cocina del Virreinato del Perú, cuya lectura para todos los interesados en el tema es obligatoria. El virreinato también, en el caso puntual del Perú, trajo una figura excepcional, que es el Inca Garcilaso, que es el primer peruano, decimos así los peruanos, el primero que se reconoce mestizo, y lo dice a mucha honra y a boca llena. Está ahora de moda hablar mal del mestizaje. Ahora hay una tendencia a considerar que el mestizaje es responsable de una serie de encubrimientos que han soslayado, sin duda, momentos terribles, discriminaciones y cosas absolutamente abominables. Pero la existencia de todos estos momentos tan dramáticos y tan horribles y de todos estos sufrimientos no puede, sin embargo, negar una realidad como es la realidad del encuentro, de la interacción entre culturas, cuyo resultado en última instancia ha sido enriquecedor para todos. Yo creo que podría decirse, como dijo no sé quién, Libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre, podríamos decir lo mismo del mestizaje, cuántos crímenes y cuántas barbaridades se han hecho en tu nombre, pero finalmente eso no significa que podamos o que debamos condenar el mestizaje. Nuestra propia historia prehispánica es una historia enriquecida por los mestizajes y, por supuesto, nuestra historia después del siglo XVI no ha hecho más que enriquecerse y fortalecerse con todos estos procesos de mestizaje que, en el caso puntual del Perú, marcan procesos muy particulares en relación a México. Solo mencionaré muy al paso uno que va a tener también una resonancia en el ámbito de sus respectivas gastronomías. Las capitales
de ambos virreinatos fueron, en el caso de México, pues la gran ciudad de México, antes Tenochtitlán, y en el caso de Lima, del Perú, Lima. Lima, sin embargo, es una ciudad que para fines del siglo XVIII tenía prácticamente la mitad de su población de origen negro o africano, como ahora está de moda decir. Y me parece que eso es importantísimo porque eso marcó mucho la sensibilidad del paladar, de los gustos, del mestizaje limeño, muy distinto en su cocina, en sus expresiones culinarias, a otros mestizajes del Perú. Pienso en el de Arequipa, que es el que más conozco, o el del norte, etcétera, que están marcados por otro tipo de confluencias. En cualquier caso, bueno, México, la capital, estuvo al centro y no hubo a fines del siglo XVIII la población de origen africano que hubo en Lima. Hubo otras características, etcétera. En relación, por último, a la República, al tercer periodo que Gonzalo propuso para que conversáramos, para que tratáramos de reflexionar sobre nuestras historias paralelas, hay un dato que me parece muy curioso. México, como ustedes saben, albergó la primera imprenta de América, Lima la segunda. Lima tuvo prácticamente el monopolio de la imprenta desde 1584, creo, hasta 1700. Prácticamente solo se imprimieron libros en América del Sur, en Lima, y desde luego México tenía la delantera desde más o menos 20 o 30 años antes, si no me equivoco, en el caso del siglo XVI. Y en esa misma medida, el primer gran recetario de cocina que se hizo en el siglo XIX, solo de cocina, fue precisamente un libro mexicano que se llamó El cocinero mexicano, un clásico de la cocina. Hay ediciones facsimilares muy interesantes. Y este libro, que si no me equivoco es de 1831, o sea, 10 años después de la proclamación de la independencia, después pasó a llamarse El cocinero mexicano en forma de diccionario y se convirtió en un diccionario de cocina estupendo. Dicho sea de paso, tengo el privilegio de tener en la casa un ejemplar de ese diccionario de mediados del siglo XIX por herencia familiar, y he visto en otras casas de Arequipa ejemplares de esta obra magnífica. En 1867 se publicó en Arequipa el primer libro de cocina peruana, que se llamó precisamente La Mesa Peruana o el Libro de las Familias. Un año antes había salido un pequeño recetario solo de repostería que se llamó Manual de Buen Gusto, pero digamos que el de 1867 marca el inicio de la bibliografía gastronómica peruana. Un dato muy simpático que aparece en ese libro es el siguiente. Dicen en la introducción, dedicada por supuesto a los padres de familia, dice La Mesa Peruana: hemos consultado varios libros de este género, entre ellos El cocinero mexicano, pero ninguno conviene con nuestros usos y costumbres en cuanto al modo de hacer los aderezos, ya porque nos son desconocidos en gran parte las menestras que emplean, como los cholotes, chiles a jengibre, hombros, cohombros, pimpinelas, alcaparras, ricamos, chiribías, chicharros, esotes, espinacas, cacahuete, acederas, perifollo, ya porque la manteca y el aceite reunidos en un guiso con el indispensable agregado de la canela y el clavo de olor, así como el de otras hierbas olorosas, no hacen buena reunión, haciendo desde luego la comida acedada en su olor y paladar. Nuestra costumbre es otra, y según ella aderezamos los guisos. Resulta pues muy interesante este influjo y al mismo tiempo esta diferenciación. Por su lado, el diccionario, el cocinero mexicano en forma de diccionario, tiene una entrada muy elogiosa a un postre muy popular en México, desde luego, en Venezuela, en Colombia, que se llama arequipa o arequipe. Y dice el diccionario mexicano: con este nombre se designa con precisión y verdad el origen de los dulces cuya elaboración es el objeto de los artículos siguientes, y aunque sus muchas variaciones han sido obras de mexicanas curiosas y aplicadas a este ramo, no por eso se han creído con derecho a llamarlos con otras denominaciones
que cuando menos nos recordarían al país de donde vino la primera fórmula que le ha servido de modelo. Ciertamente en Arequipa es donde se fabrican dulces con más exquisito gusto, sean en pasta, almíbar o caja, particularmente en los monasterios donde sin disputa tienen especial cuidado en su confección. De manera que yo creo que ahí tenemos dos puntos muy interesantes de vinculación en nuestras comidas republicanas. Quisiera por último, y solo en relación al presente, celebrar que México haya logrado inscribir en la lista representativa del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO la expresión tradicional de su cocina en el caso de Michoacán. Yo creo que es un ejemplo que el Perú debe tomar muy en serio. Hace varios años que la Sociedad Picantera de Arequipa, que me honro en presidir, viene pidiéndole al Estado peruano que considere la pertinencia de inscribir la cultura picantera en esa lista representativa, porque nos parece que es lo que corresponde, y espero que siguiendo el ejemplo mexicano logremos pronto ese objetivo. Figurar en las listas de los 10 mejores o 5 mejores restaurantes es muy interesante y me alegra mucho por quienes figuran, pero creo que la verdadera potencia culinaria de un país no radica en eso, sino radica en que tiene esos 3 componentes a los que me referí al inicio y en que lo sabe preservar, lo sabe patrimonializar, para usar una palabra horrorosa, pero que más o menos la podemos entender, es decir, lo sabe conservar poniéndolos en valor y al mismo tiempo sabe acoger con rigor, con inteligencia, las nuevas expresiones, las nuevas fusiones y una serie de productos novedosos, etcétera, que pueden enriquecer su apuesta culinaria. Pero creo que saber mantener las tradiciones, no convertirnos en una sociedad que mayoritariamente solamente come pollo a la brasa, toma bebidas gaseosas pésimas para la salud y papas fritas de última calidad traídas, cuyos insumos vienen de fuera, eso no nos va a hacer nunca conservarnos como potencia culinaria. Tenemos que ser muy serios, saber apreciar nuestra enorme diversidad, reconocer que tenemos precisamente una gran riqueza y que no debemos desatenderla. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alonso. Quiero, ya que estamos hablando de libros y lo tenemos aquí en la mesa, y para que hayan 2 mexicanos y 2 peruanos ahí, recomendar este libro, se llama La cocina mexicana de Socorro y Fernando del Paso, que es un grandísimo libro, muy bien escrito además, ¿no? Y voy a tomar un poco lo que acá se expresa para plantear otro tema sobre la mesa. Fernando del Paso habla del barroquismo en la cocina mexicana, y ya que estamos con un arequipeño y una conocedora de la cocina virreinal, al hablar del barroquismo, Fernando habla un poco del mole, que recibe pues ingredientes de Oriente, de México, de muchas partes del mundo, y esa catedral gastronómica de la cocina peruana, que es el chupe de camarones. Entonces, usando como pretexto, si quieren, el mole y el chupe, hablar de este barroquismo. ¿Son barrocas las cocinas peruanas y mexicanas? ¿Quién empieza? Bueno, yo voy a hablar, también retomar un poquito el tema de los recetarios, porque es también muy importante. México, felizmente se han encontrado en México numerosos recetarios del siglo XVIII, época del barroco justamente. En el Perú todavía nos falta un poquito más de búsqueda, por eso esa es una de las razones por las cuales escribí un libro recientemente publicado sobre cómo escribir un libro sobre comidas y vinos, un poco como para entusiasmar a las personas para expresarse, sea documentos antiguos como también sus conocimientos o los conocimientos de sus padres o abuelos. México
nosotros tenemos la influencia del consumo del chocolate. El chocolate vino al Perú casi con los primeros años del virreinato, ¿no? El 20 de noviembre del año 1542 fue declarado el virreinato del Perú y de Nueva España al mismo tiempo, en el mismo documento. O sea, tenemos, como se dice, la misma partida de nacimiento en el mismo documento. Y tenemos platos mexicanos que son nuestros, los queremos muchísimo, pero su origen es mexicano. Tal es el caso del tamal. En cambio, la preparación nuestra es la humita. Y asimismo, algunas preparaciones que aparecen en el libro de El cocinero mexicano, en forma de diccionario, ese libro nos ejerció cierta influencia y tenemos preparaciones que son similares en ambos países. Aparece evidentemente el manjar blanco y el arequipe, que el nombre que recibe en México en el diccionario, y tenemos otras preparaciones. Esta relación de confraternidad se da gracias al puerto de Acapulco, de donde venían todas las especies de orientes, y nosotros íbamos, los mercaderes peruanos iban, compraban y regresaban. Entonces, el tema principal del cual estamos hablando, de la relación, es bastante cercana: intercambio de receta, intercambio de alimentos e intercambio de conocimientos. En la época actual, nosotros siempre miramos a México, a los conocimientos y a los avances de la tecnología que ellos tienen, para nosotros aplicarlos también. Y ellos también a nosotros. Es recíproco la relación que existe entre México y el Perú, en general, en todo lo que es la culinaria y la cultura también. Todos los proyectos que se han desarrollado en los últimos tiempos en México también nos sirven de ejemplo para poder nosotros desarrollar. Incluso la declaratoria de patrimonio cultural, en un principio, la primer expediente, tomábamos como ejemplo el camino seguido por México. Posteriormente, nosotros hemos elaborado, y está ya en la UNESCO, el expediente de las costumbres peruanas relacionadas con el ceviche, ¿no? Todas las costumbres que se dan en el Perú. Yo creo que el boom de la gastronomía se da gracias a la educación, gracias a las escuelas. Las escuelas, los profesores hacen un enorme trabajo para poder recopilar la información, sistematizarla y mostrarla a los alumnos. Los alumnos han sido receptores durante los últimos 20 años en las escuelas de cómo aprender a cocinar, y eso les ha dado vuelo, les ha dado, como se dice, un alcance importante, ¿no? Entonces, al último, la pregunta era… Lo barroco, si nuestras cocinas perdón. son barrocas. Disculpen, siglo XVI tenemos los austras, y tenemos un tipo de cocina que es muy austera, muy simple. En el siglo XVIII aparece una serie de platos que son enriquecidos. Por ejemplo, en Lima se utiliza muchísimo las frutas con lo salado, y también aparecen condimentos que hoy día han desaparecido, como el almizcle y el ámbar, que eran muy populares. Hoy día no sabemos cómo son esos sabores, pero tenemos algunos documentos de
y que nos informan cómo era la comida de la época del barroco. Efectivamente, hay un cambio más complejo de las preparaciones. También la manera como se hace el servicio, las fuentes, que era una comida, digamos, un buffet sentados. Se ponían los platos en la mesa y la gente picaba, y se le dio mucha importancia en la época barroca a la decoración de las fuentes, ¿no? Era sumamente importante ese aspecto. Bueno, yo solo quisiera, en primer lugar, recordar que hace 17 años tuve ocasión de participar de manera muy activa en la organización de la presencia del Perú en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y a la hora de organizar las mesas para los diálogos que debían hacer una suerte de vidas paralelas entre nuestros dos países y sus culturas, al pensar en la gastronomía pensamos, por supuesto, en don Fernando del Paso, que vivía en Guadalajara. Tuve ocasión de tomar desayuno con él. Había leído Palinuro de México, que me parece una de las grandes novelas de la literatura latinoamericana, que creo yo que ha influido mucho en Roberto Bolaño, aunque los críticos me parece que no lo señalan, pero a mí me pareció. Y desde luego era un hombre encantador, conocía muy bien la cocina peruana, había estado en el Perú. Lamentablemente no pudo estar presente en esa mesa porque tenía un tratamiento, un tema de salud que le impidió estar en ese momento en la Feria de Guadalajara. Pero tuve ocasión de comprar este magnífico libro que ha sido reeditado con ocasión de conmemorarse 25 años de su aparición, hace unos pocos años, y creo que es un modelo de obra de cocina escrita con nostalgia, porque Del Paso y su esposa Socorro lo escribieron en París, si no me equivoco, cuando él era agregado cultural de México. Yo, siguiendo sus pasos, hice también con una gran amiga, una cocinera peruana en París, un libro que se llama La cuisine du Pérou à Paris, que salió en francés solamente, pero creo que este es un libro magnífico, absolutamente recomendable, y coincido plenamente con Del Paso en esta idea del barroco. Si uno toma una foto desde cenital de un chupe de camarones y la contrasta con, por ejemplo, la capilla de San Ignacio de la iglesia de la Compañía de Arequipa, verá que se parecen mucho. Gracias. Sí. Y bueno, yo verdaderamente esta pregunta tan interesante, qué bueno que la respondieron tan bien Rosario y Alonso, porque yo soy más un experto en comer que en las gastronomías, como seguramente la mayoría de ustedes aquí. Pero quería para terminar, regresar al tercer punto que nos dejaba Gonzalo al inicio de la charla, y es la gastronomía, la cocina, como un factor de transformación social, ¿no? Y le añadiría no solo de transformación, sino de cohesión social. Entonces sí, coincido plenamente. Creo que si la primera respuesta que dimos ¿son México y Perú dos potencias gastronómicas? Fue sí. Lo que le falta es complementarla pero podríamos serlo más, ¿no? Y tenemos esa obligación de profundizar en la investigación, ¿no? Como ya lo decía Rosario, profundizar todavía más en la investigación de todas esas tradiciones culinarias, de los ingredientes de estas cosmovisiones de las que hablaba antes, en torno a la alimentación y a todos los procesos que giran en torno a ella. Es verdaderamente un deber, y yo creo que en el curso del cumplimiento de este deber, profundizaremos en esa cohesión que tanto extrañamos en estos días que corren. Contribuiremos a afianzar todavía más la identidad de nuestras naciones, y no solo la identidad de los peruanos y la identidad de los mexicanos, sino la identidad de México y Perú. Y me parece que estamos llamados a hacerlo por ser precisamente dos de esos focos civilizatorios del mundo. Y esto ya será como a manera de comercial, pero el próximo año, en 2023, cumplimos 2 siglos de relaciones diplomáticas entre los dos países. Así que lo que sí les puedo prometer con toda certeza es que nos vamos a abocar desde la embajada y con muy buenos aliadas y aliados, y los invito a eso, a que
este tema, el de las gastronomías, las tradiciones culinarias, la investigación, la asistencia y ayuda para poder, ¿no? Quizá no solo terminar de que se inscriba las tradiciones en torno al ceviche, sino también la expresión de la cocina tradicional peruana como patrimonio de la UNESCO sea una realidad, ¿no? El próximo año tendremos muchos más diálogos sobre esto, sobre gastronomía, sobre cocina, sobre técnicas, sobre nuestra historia en esta materia. Así que esto es apenas un piqueo, ¿no? Esta charla será eso, nada más un piqueo, un tentempié. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a Gustavo, al Fondo de Cultura Económica. Gracias a ustedes por su presencia y visiten el stand del fondo. Hoy cerramos la feria y busquen los libros señalados por Alonso, de Fernando del Paso. Como saben, hay una frase que dice: si hoy desapareciera América Latina, su memoria se recuperaría gracias a los libros publicados por el Fondo de Cultura Económica. Así de importante es este editorial. Visiten el stand, por favor. Gracias.